El programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Academia Científica ratifica informe sobre COVID-19 en Venezuela, luego de que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, primer vicepresidente del PSUV, esto tiene un error aquí, es una nota de la prensa de Lara, Diosdado Cabello, enviara una amenaza a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, por publicar un informe donde alertaban que para el mes de junio en Venezuela se podría presentar un pico de 4.000 casos de coronavirus por día y de 1.000 casos en septiembre. Perdonen que tenga que volver a corregir. Dice que en algún momento, entre junio y septiembre, podría presentarse un pico de entre 1.000 y 4.000 casos por día. El más extremo, el escenario más extremo es 4.000 casos en junio, el menos extremo es 1.000 casos en septiembre. Para poner las cosas claras, los científicos publicaron un comunicado con el cual rechazan la advertencia y ratifican las cifras expuestas tras realizar el estudio. La academia hace un llamado a los venezolanos a estar preparados para un pico en torno a los casos de coronavirus, tal y como ha venido ocurriendo en otros países latinoamericanos. El informe, que lleva por nombre Estado actual de la epidemia de COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios, fue presentado el pasado 8 de mayo. En el mismo se abordan una serie de recomendaciones como la ampliación de la capacidad de pruebas PCR-RT. Nos preocupa como científicos que se nos persigue y se nos señale por un informe técnico cuyo objetivo es contribuir al mejor manejo de esta pandemia, alegan. En ese sentido, reiteran su voluntad para atender y apoyar a las autoridades del país en el manejo de la crisis de salud que ha golpeado al mundo entero, subrayando que se mantienen a la espera de las autoridades sanitarias a quienes hicieron llegar el informe el pasado 8 de mayo. En el documento se indicaron que las cifras oficiales de la epidemia en Venezuela podrían no estar del todo claras y que los inicios de la pandemia del país podrían ubicarse a principios de marzo, 2 semanas antes del primer reporte oficial. La institución también advirtió que en el país pudiera haber 507 casos sintomáticos sin registrar para el 23 de abril, fecha en la que la cifra oficial era de 298 casos admitidos. Ha levantado solidaridad de toda Venezuela o de buena parte de Venezuela y solidaridad de buena parte del mundo también la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, luego de que el miércoles en la noche Diosdado Cabello en el programa Con el Mazo Dando dijo que el informe hacía acreedores a sus realizadores, a sus científicos de la operación Tuntún. Al final, eso fue el comienzo del programa, al final del programa, Diosdado Cabello matizaría y diría que no hay que llevarlos presos, pero que sí había que investigarlos por haber lanzado un informe que pretendía generar terror y alarma en la población. Bueno, han comparado esto los medios de comunicación y las academias en el mundo entero y los grandes teóricos, históricos, gente como Elías Pino Iturrieta, por ejemplo. Bueno, lo han comparado desde Galileo Galilei, saben ustedes la lucha de Galileo Galilei contra la Inquisición, hasta Jaime Millán Astray. Jaime Millán Astray es aquel general español que en un discurso frente a Miguel de Unamuno dijo: viva la inteligencia, muera la inteligencia, viva la muerte. Para el régimen de Maduro es un nuevo golpe porque, su imagen no es la mejor en el mundo entero y se ve muy feo estar, amenazando con Operación Tuntún a científicos que sencillamente están haciendo una alerta. Puede ser más o menos certera. Hablaba ayer de anoche con un grupo de amigos, en qué se basaba la Academia de Ciencias para hacer este informe, en sus modelos matemáticos,
Aunque otros infectólogos, otros epidemiólogos han dicho, por ejemplo, que es muy difícil saber cómo se está comportando el virus porque uno ve casos como los de los países centroamericanos o los de África y dice, bueno, aparentemente el virus en el calor no tiene las mismas características, pero luego dices, bueno, pero Manaos y Guayaquil están en zonas de intenso calor y sin embargo están haciendo un daño terrible. Entonces es muy difícil a esta altura saber cómo se va a comportar el virus en Venezuela. Pero hay alerta, pues, hay alarma y hay alerta. Y lo deseable es que el virus se expanda lo menos posible. Lo deseable como sociedad, estamos hablando. Hablando de lo cual, Nicolás Maduro anuncia nuevos casos de coronavirus, 15 nuevos casos, 455, todos importados, según Delcy Rodríguez, 6 de Brasil, 6 de Ecuador, 2 de Colombia y 1 de Chile. También dijo Nicolás Maduro que están teniendo ciertos problemas para las pruebas PCR, para obtener las pruebas PCR. De hecho, lo decía, está en un tuit de Gabriela González, dice, Maduro anuncia que cambiarán sistema de diagnóstico de PCR porque en el mundo se está presentando una escasez de insumos en máquinas europeas. Nosotros tenemos suficientes, dice. Habla de un cambio tecnológico, pero tras 2 meses, y esto lo dice la periodista Gabriela González, aún no se sabe cuántas pruebas PCR realiza el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. El PCR, como saben ustedes, la PCR, la prueba que se hace a través de la nariz, es en este momento la única prueba que de verdad tiene fiabilidad casi absoluta. Por cierto, ayer se hablaba en Estados Unidos que se había inventado una prueba que se producía a partir de un esputo y era instantánea. Esto sería un gran avance para el despistaje de la enfermedad. Ha dicho Maduro también en su cadena de todos los días que nuevos mercenarios, nuevos grupos mercenarios se están conformando en Colombia. El jefe de Estado, esto lo leo de Telesur, aseguró tener información sobre las personas involucradas en la conformación de los nuevos grupos entrenados en Colombia y todo apunta a Iván Duque otra vez. Se están conformando en Colombia nuevos grupos de sicarios, mercenarios y terroristas. Tenemos los nombres, el lugar donde están, quienes los protegen y todo apunta a Iván Duque otra vez, denunció el presidente al liderar la jornada con el sector salud. Él siempre tiene que liderar, ¿no? Arreglamos este ascensor en el hospital universitario por órdenes de mi comandante Maduro. Dime qué presumes. Denunció el presidente al liderar la jornada con el sector salud para evaluar los protocolos implantados en el combate de la COVID-19. Y ayer ha hecho también una inusual presentación en público Cilia Flores. Digo inusual porque hace rato que la señora Cilia Flores no se prodiga en palabras, particularmente o especialmente después de que salió electa diputada, pero al mismo tiempo detuvieron a sus sobrinos en Estados Unidos. Desde ese momento ella es muy cautelosa en sus declaraciones públicas. Ha dicho Cilia Flores, el señor Juan Guaidó no se salva de esta, pese a que Guaidó se ha sumado a la declaración de Rendón y ha negado que sea su firma la que está en el contrato con Silvercorp. Flores respondió que en el documento está la firma de él y no la puede negar. Ya está. Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, esto es una nota de F que tiene Panorama. Nicolás Maduro aseguró este jueves 14 de mayo que el líder opositor Juan Guaidó estaba al frente de los fallidos ataques marítimos en los que, según el gobierno, murieron 8 personas y aseguró que no se salva de esta por sus vínculos con los atacantes. El señor Juan Guaidó no se salva de esta, está comprobado plenamente que él era el que estaba al frente e iban a poner como comandante en jefe presidente si cumplían con todo lo que estaba pautado, aseguró durante una reunión televisada con varios miembros del gabinete, entre ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino. Uno de los principales asesores de Guaidó en Estados Unidos, Juan José Rendón, Pese a que Guaidó se ha sumado a la declaración de Rendón y ha negado que sea su firma la que está en el contrato con Silvercorp, Flores respondió en la reunión que en el documento está la firma de él y no la puede negar. Además, se refirió a un audio difundido por el gobierno en el que se escucha a Guaidó hablar con el representante de Silvercorp, un ex militar estadounidense llamado Jordan Goodrow, del que dijo no puede negar que es su voz. Hay pruebas grafotécnicas y pruebas de la voz que pueden demostrar que él es el que está hablando, aseguró Flores, también diputada en la Asamblea Nacional Constituyente, una entidad compuesta solo por chavistas, de reconocimiento internacional limitado, por no decir nulo,
cosas de F, y que ha asumido de manera progresiva las funciones del Parlamento, y hay que decir ilegalmente también. La Cancillería de Francia denuncia violaciones graves a la Convención de Viena por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Se ha ganado un nuevo contrario, un nuevo adversario. Bueno, ya se lo había ganado antes el régimen de Nicolás Maduro, pero se agrava la situación con Francia. Y esto tiene repercusiones en el Caribe. Saben ustedes que Francia tiene varios intereses en el Caribe, en forma de islas, Martinica, parte de Saint Martin, etc. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia denunció a través de un comunicado violaciones graves de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Yo hoy no puse a compartir la pantalla, estoy empezando a compartir la pantalla, César, para que si quieres le pongas la pantalla a la gente en YouTube. Esta semana el diario Le Monde reportó que la residencia en Caracas del embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, ha presentado cortes en los servicios de gas y electricidad desde principios del mes de mayo. El gobierno francés ha catalogado la situación como actos de hostilidad. CNN no ha podido confirmar de manera independiente los señalamientos de la Cancillería de Francia. En el documento emitido por Francia condenan estos supuestos actos que aseguran afectan el funcionamiento normal de la representación diplomática en Venezuela. CNN ha solicitado la reacción de las autoridades de Venezuela ante estos señalamientos, pero no hemos obtenido respuesta. Mientras tanto, así acechan hoy a una embajada europea como por años han hecho con los venezolanos, dice Juan Guaidó. Según Le Monde, se han instalado desde principios de mayo controles de seguridad inéditos en la residencia del embajador Nadal. Así acechan hoy a una embajada europea como por años han hecho con los venezolanos. El rechazo internacional a las violaciones de la Convención de Viena por parte de la dictadura contra Roa-Emba Francia son unánimes. Nuestro respeto a todas las misiones diplomáticas en el país, ha dicho Juan Guaidó en esta nota de Caraota Digital. Mientras tanto, Stéphane Séjourné, representante de la Unión Europea ante el Mercosur, informó que incluirá el tema en la próxima reunión de ambos grupos, Unión Europea-Mercosur. Asimismo, criticó que el régimen no respete las normas consulares, inelegible. El gobierno venezolano no puede ignorar las reglas básicas de la diplomacia, intentos de intimidación en Caracas. Hay que parar. Como presidente de la delegación UE-Mercosur, incluir este tema en la agenda de nuestras próximas reuniones, ha dicho Stéphane Séjourné. Vamos a seguir leyendo informaciones, son las 6:42 minutos. Seguimos en información internacional que tiene que ver con Venezuela y en el área del Caribe, como les venía contando. Estados Unidos evalúa tomar medidas en respuesta a todos los envíos de combustible de Irán a Venezuela. Los supuestos 5 barcos con combustible que vienen hacia Venezuela y que se dice fueron pagados con oro. Un alto funcionario estadounidense dijo además que el régimen de Nicolás Maduro devuelve el favor con toneladas de oro. Exactamente es lo que les estaba contando. Estados Unidos está considerando qué medidas tomar en respuesta al envío de combustible de Irán a Venezuela, dijo el jueves a Reuters, un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump. Washington tiene un alto grado de certeza de que el régimen de Nicolás Maduro está pagando a Irán con toneladas de oro, dijo el funcionario, bajo condición de permanecer en el anonimato. Los sectores petroleros de ambos países están bajo duras sanciones de Estados Unidos. Esto no solo no es bien recibido por Estados Unidos, sino que tampoco lo es por el resto de los países de la región, y estamos analizando las medidas que se pueden tomar, dijo el funcionario. Al menos un buque cisterna que transportaba combustible cargado en un puerto iraní ha zarpado hacia Venezuela, según datos de seguimiento de buques de Refinity Bacon el miércoles, lo que podría ayudar a aliviar la aguda escasez de gasolina en el país sudamericano. 2 comentarios sobre esto, decía ayer Julio Jiménez Hedler, en su cuenta de Twitter. Bueno, si no van a derribar al régimen, dejen pasar la gasolina, porque a quien hace sufrir la falta de gasolina es a la gente. Uno puede estar de acuerdo o no con esto, yo sencillamente se los pongo como una posición del espectro político venezolano que puede tener aval en mucha gente o que puede tener una respuesta en mucha gente. Y había otra posición, la de Francisco Rodríguez, quien decía que por favor, palabras más, palabras menos, que por favor que la oposición venezolana le dijera a Estados Unidos que esto de no dejar pasar la gasolina iraní no era una buena política, como si Estados Unidos tuviera que consultarle en estas cosas a la oposición venezolana. Yo estoy seguro de que si Estados Unidos decide que esos buques no pasan
menos en el marco de estas maniobras que está llevando a cabo en el Caribe, no le va a consultar nada a la oposición venezolana y no le va a consultar nada a nadie. El nivel de conflicto que tiene Estados Unidos con Irán es incluso superior al que tiene con Venezuela y como dice el arte de la guerra de Sun Tzu, desbarata sus alianzas cuando sean retoños. No puede permitirse Estados Unidos una alianza Irán-Venezuela aquí frente a sus costas prácticamente. Lo digo como geopolítica, geoestrategia, la lógica del poder. No tienen nada que consultarle a la oposición venezolana ni se lo van a consultar. Estados Unidos evalúa designar algunas de las fuerzas de seguridad de Venezuela como organizaciones terroristas. El gobierno de Donald Trump podría tomar esta decisión luego de haber mantenido el miércoles al régimen de Nicolás Maduro en la lista de países que no colaboran con la lucha contra el terrorismo. Vamos con 3 titulares más antes de la pausa. El primero es de últimas noticias. Jorge Arreaza dice que Estados Unidos mantiene persecución de buques con destino a Venezuela. Hace alarma preventiva el canciller del régimen de Maduro. El gobierno de Estados Unidos insiste en perseguir a los buques que transportan petróleo venezolano y a naves que surten de gasolina al país. Dios mío, ¿no les da pena decir que a Venezuela la tienen que surtir de gasolina? ¿No les da vergüenza? Y a naves que surten de gasolina al país a pesar de la crisis por el COVID-19 que afecta a más de 200 naciones y territorios, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, denunció este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Otro titular que es importante, que pasó relativamente desapercibido y que trae el pitazo, dice: 7 países, ONU y Unión Europea exploran escenarios para un acuerdo humanitario en Venezuela. Hoy, por el 13 de mayo, se realizó en Estocolmo, Suecia, una reunión virtual en la que el tema central fue la crisis humanitaria y política venezolana. Es el segundo encuentro de este tipo en menos de 2 meses. Y en esos encuentros no está participando, dice la nota de Dallimar, no está participando ni gente de Guaidó ni gente de Maduro. Finalmente, un titular, una entrevista de La Gran Aldea. María Corina Machado dice: no hay que llevar a los jerarcas del régimen a decir no tengo opción, me rindo. Pero ahí dice una cosa muy interesante. Dice: creo que es deseable, fíjense lo que dice María Corina Machado, después esto nos vamos a las pausas. Creo que es deseable que esto derive en una negociación, pero que sea efectiva y que logre la salida de Maduro. No es la cohabitación, es conquistar la libertad del país. No descarto una negociación, vuelve María Corina Machado, pero debe ser una que funcione. En estos momentos una acción equivocada puede convertirse en una válvula de escape, y este es el efecto nefasto que han tenido los diálogos anteriores. Creo que es deseable que esto derive en una negociación, dice María Corina Machado nuevamente. Se lo dejo ahí, voy a una pausa, 6:48 minutos, voy directo con publicidad. Tecnohospitalaria.com tiene los mejores productos de protección para el COVID-19. Tenemos mascarillas, guantes de examen, gel antibacterial, caretas de protección visual, bragas de protección biológica, suplementos alimenticios, todo lo necesario para combatir y para prevenir el COVID-19, incluyendo nuestro túnel de desinfección, el túnel que usted coloca cuando esto baje, cuando ya se pueda hacer vida normal, y en los sitios donde ya se puede hacer vida normal. El túnel de desinfección es un túnel por el que usted pasa y lo deja pues rociado con alcohol, rociado con la sustancia desinfectante, para que usted no represente un peligro para los demás si viene de la calle. Tecnohospitalaria se encuentra en la avenida El Paseo de los Rosales número 19. Usted puede buscarnos, por supuesto, por Facebook e Instagram como Tecnohospitalaria. Estamos en la avenida El Paseo número 19. Los teléfonos 0212-715-8543, 0212-519-6031, y si nos quiere mandar un pedido, una demanda por WhatsApp, 0414-128-0887, 0414-128-0887. Búsquenos en Facebook, en Instagram como Tecnohospitalaria. Somos la calidad que da la experiencia en suministro y alquiler de equipos médicos y reparación de equipos médicos y estéticos. Ahora con todo,
para el COVID-19. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:50 minutos de la mañana. Tengo que decirles que este programa lo hacemos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson José Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Se llama Titulares de la Mañana de RCR 750M y como les digo todas las mañanas, incluyendo este 15 de mayo de 2020, volveremos a hacer 750M tan pronto como vuelva la libertad a Venezuela. Malos tiempos para las relaciones internacionales, malos tiempos para la diplomacia. Trump sugiere un corte total de las relaciones con China. Hay muchas cosas que podríamos hacer cosas, podríamos cortar toda relación, dijo el presidente. Yo lo veo difícil en tanto y en cuanto China es el principal acreedor de Estados Unidos, es el principal prestamista de Estados Unidos y China es la fábrica de Estados Unidos. Las empresas estadounidenses todas tienen fábricas en China. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este jueves 14 de mayo que no quiere hablar ahora con su homólogo Xi Jinping debido al manejo que Pekín ha dado a la pandemia del coronavirus e incluso sugirió que podría cortar toda relación con China. Tengo una muy buena relación, pero es solo que ahora mismo no quiero hablar con él, dijo Trump a la cadena Fox Business, asegurando que está muy decepcionado por el manejo chino de la pandemia. Hay que decir que Trump, Fox News es una suerte de BTV para Donald Trump. Cada vez que quiere levanta el teléfono y lo entrevistan en Fox. Consultado sobre si Estados Unidos podría tomar represalias, Trump no dio detalles, pero advirtió en tono amenazante. Hay muchas cosas que podríamos hacer cosas, podríamos cortar toda relación. El pasado miércoles, la Policía Federal de Estados Unidos, FBI, acusó a piratas informáticos, investigadores y estudiantes cercanos a China de robar información de institutos universitarios y laboratorios públicos en beneficio de Pekín relacionada con las vacunas para curar el COVID-19. Hay una especie de paranoia en Estados Unidos con respecto a los científicos de origen chino. De hecho, hubo uno detenido hace un par de semanas que supuestamente hizo espionaje durante años a favor de China. Una firma de seguridad rusa, y esto lo estoy leyendo en inglés de Reuters, toma el control de los activos venezolanos de Rosneft. Y esto tiene que ser preocupante para nosotros desde el punto de vista de nuestra soberanía. Una firma privada rusa vinculada al gigante petrolero controlado por el Kremlin, Rosneft, se ha convertido en el accionista de control en un consorcio petrolero basado en Venezuela que abandonó Rosneft, según un registro y una base de datos mostrada el jueves. Rusia en marzo creó una firma llamada Rosneft, al mismo tiempo que Rosneft vendía su negocio en Venezuela a una compañía no especificada controlada por el gobierno ruso. Esto está controlado aparentemente por las fuerzas de seguridad rusas, según dice Rosneft. Es decir, Venezuela se convierte en un activo de la inteligencia rusa. Un activo financiero. ¿Es preocupante o no es preocupante? Lo es. Para mí lo es. Según Néstor Reverol, ministro del Interior, ha habido un acto de sabotaje al sistema hídrico nacional en el TUI 2. Habrá que investigar por Corpoelec. Señaló que la acción contra el sistema hídrico nacional, específicamente en el TUI 2, provocó una explosión en los tableros en la estación de bombeo Taguacita en Miranda. CICPC y SEBIN investigan. No, dígame el montón de gente a la que le han saboteado las neveras, las cocinas, los televisores, las lavadoras. Acto de sabotaje, hermano. Mientras tanto, esto es la respuesta, acusar de sabotaje, porque son tan predecibles como el séptimo marido de Elizabeth Taylor. Es la respuesta a las protestas que hubo ayer en el Cafetal, en Lomas del Ávila, en varios sectores de la ciudad por falta de agua, así las reseña Caraota Digital. Ya no aguantan más. Falta de agua detona protestas en el este de Caracas. Ciudadanos trancan calles para exigir respuestas a las autoridades. Ayer también, la mañana,
amaneció con protestas en la vía de Guarenas, en la autopista de Guarenas, por el supuesto guiso que tienen con la gasolina en la bomba de gasolina que está en el sobreancho de la autopista, en donde está Jardines El Cercado, ya llegando a Guarenas. Fíjense que el régimen no juega carrito, privan de libertad a 13 personas por protestar en el Tocuyo. Después de casi una semana, 6 de los 13 detenidos el pasado viernes por funcionarios de la GNB durante las protestas por fallas del servicio eléctrico en el Tocuyo les fue dictada de privativa de libertad durante su audiencia realizada ayer en la tarde. Ellos son presos de la alcaldesa de Morán, Gisela Rodríguez, y Carmen Meléndez, porque no hay elementos de convicción para imponerles delitos de gravedad, sentenció el parlamentario Guillermo Palacios. A ver qué les imputan. Instigación al odio, obstaculización de la vía, obtención de artefactos explosivos y asociación para delinquir. Los delitos, de asociación para delinquir es el delito que te imputan para dejarte preso, porque los demás, en teoría, son delitos. Bueno, instigación al odio no, también es un delito mayor según la recién sancionada ley del odio. Pero en teoría los otros delitos sencillamente serían para imponerles cautelares y ya. Pero bueno, es a lo que se expone la gente cuando protesta, ¿no? A pesar de que la Constitución dice que todo el mundo tiene el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas. Así empezó esto y terminó convirtiéndose en lo que tenemos hoy. MIN Penitenciario desaloja este jueves cárcel de Guanare, alias El Gusano, fue abatido por el CICPC en Petare. Esto es muy curioso. Entra a la FAES a buscar a Wilexis y sale el CICPC abatiendo a su rival, alias El Gusano. Esto habrá que mirarlo con cuidado y que alguien nos lo explique. Y para cerrar, Ricardo Fuenmayor, arquitecto de Topotepuy, fue asesinado este miércoles. El paisajista era reconocido por liderar el diseño de los jardines ubicados en el volcán del municipio Baruta. Ocurrió en horas de la noche en la carretera Cuba-Caracas, noche del miércoles, cuando Fuenmayor regresaba a supervisar el proyecto de farming sostenibles de la finca de los loros de Pérez Rendiles, uno de los varios proyectos que tenía planeado actualmente, según información de su amigo Curi Reverón de Botón. El horror que tenemos que vivir en Venezuela cotidianamente. 6:57 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Nos encontramos ya el lunes, hoy es viernes, ya uno no sabe ni qué día vive. Chao, cuídense. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El